sería la explicación de estos temas, ya habiendo explicado cuáles son los esquemas integrantes de la contabilidad nacional, entendiendo que lo hacemos a esto para entender mejor el funcionamiento de la economía y que seguimos una metodología que sería una metodología que corresponde a organismos supranacionales, seguimos una metodología adaptada a lo que es el sistema de información internacional, con nuestra propia conveniencia de que se entienda cómo funcionamos por nosotros mismos y también para toma de decisiones del resto del mundo, de todos nuestros propios agentes económicos. Empezamos con el primero de los esquemas integrantes, que es la cuenta producto-ingreso, y ahí hablamos del producto. ¿Qué es el producto de una economía? Y hay que diferenciarlo respecto a lo que es la producción. Cuando hablamos de producto, hablamos de la suma del valor de mercado de los bienes y servicios finales generados en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Es importante hacer esa diferencia en lo que son bienes finales, sabiendo que en una economía tenemos bienes finales y bienes intermedios. Si habláramos de bienes intermedios y bienes finales, en vez de solo hablar de producto, estaríamos hablando de producción. Cuando dimos la parte de micro, era indistinto hablar de producción. Hablamos de la función de producción y por otro lado del producto total, el producto medio o el producto marginal. Acá estamos diferenciando al producto como la sumatoria de todos los bienes finales y por ende la producción va a ser la suma de los bienes finales, pero además se van a sumar los bienes intermedios. O sea que el concepto de producción implica duplicaciones. O sea, son los bienes finales más los bienes intermedios o también llamados materias primas. Vamos a ejemplificarlo, así es más simple lo que es la comprensión de lo que les estoy diciendo. Imagínense que son productores de trigo y ese trigo es molido para generar harina y luego esa harina es utilizada para elaborar tortas. Si ustedes suman la valoración del trigo, más la valoración de la harina, más la valoración de la torta, las tortas, lo que se encuentran es que van a sumar varias veces las materias primas que fueron incorporadas para poder obtener el otro producto. Quizás, pongámosles números, 100 pesos de trigo se transformaron porque hubo un valor agregado en 300 pesos de harina. ¿Por qué? Porque en el medio hubo una molienda, hubo hasta algún tipo de aditivo, vaya a saber, o una refinación, y hizo que se gane en términos de valor, no pensemos en nada muy rebuscado, se ganó en términos de valor 200 pesos. O sea que la actividad primaria había generado un valor de 100, pero el haberla pasado por un proceso productivo la llevó a un producto de 300 pesos, donde 100 es materias primas y la diferencia entre los 300, que es la valoración de ese producto, que es la harina, menos las materias primas de 100, me da 200 de valor agregado. Pero esto lo utilizo, y pensemos que es una simplificación, para poder combinarlo con mano de obra, con bienes de capital, y pensemos que con eso puedo generar, ¿qué puede ser con harina directamente? Creo que las tortas fritas o algún tipo de producto se pueda elaborar de esa manera. Resultado, genero 600 a valoración, a valor, a precio por cantidad de ese producto final que he generado. 300 en materias primas, pero puedo estar vendiéndolo a 600. Ese es el valor agregado, la diferencia entre los 600 y 300, que es nuevamente 300. 600 menos 300, en este caso de bien intermedio, que sería la harina, me permite generar 300 más de valor agregado. Si yo digo, ¿cuál es la suma del valor agregado en esta economía? La verdad es que tendría
los 300 en la producción de las tortas fritas, 200 en la generación de la harina y 100 en la actividad inicial en la cual generé el trigo. Fíjense que 100 más 200 más 300 me da 600. Es lo mismo la suma de los valores agregados que si sumo directamente el valor de mercado del bien y servicio final, tortas fritas, generados en la economía durante un periodo de tiempo determinado. O sea que estoy mirando el producto de la economía, los 600. ¿Cómo qué? Como sumatoria de los valores agregados, o directamente, como lo dije en la definición, tomar el valor de mercado del bien final generado y listo. Lo que hago es no considerar estos que fueron bienes intermedios. Ahora, si yo digo, ¿y cuál es la producción de esa economía? ¿Qué generó cada sector independientemente del uso posterior, si fue bien final o bien intermedio? Ahí sí debería sumar los 100 del trigo, los 300 de la harina y los 600 de las tortas, y en definitiva, la producción de esa economía, llamada técnicamente valor bruto de producción, sería de 1000. Ahora, ¿cuánto hubo de materia prima? 100 y 300, o sea 400. El valor bruto de producción, que es 1000, menos las materias primas, 400, me daría los 600 que corresponden al producto. O sea que la producción menos las materias primas me dan el producto de la economía. Acá veo la diferencia entre lo que es el concepto de producción y producto en una visión macroeconómica dentro de la propia contabilidad nacional, en donde en un caso el concepto de producción engloba todo lo producido de bienes y servicios en todos los sectores durante un periodo de tiempo determinado, lo cual me lleva a un número grande, pero que no es tan sustancioso. Por otro lado, sí me interesa conocer cuál fue el valor agregado que se generó en la economía, porque les digo algo, ¿por qué se le podía pagar a un trabajador en el mercado de trabajo? El demandante, que era la empresa, podía pagar a un trabajador un cierto salario porque ese trabajador era capaz de generar valor agregado para él, producto marginal, que por el precio del bien que generaban se transformaba en el valor del producto marginal. Y si lo recuerdan, porque lo vimos hace 2 semanas, el valor del producto marginal, la curva del valor del producto marginal no era más que la demanda de trabajo en el mercado. O sea que yo solamente le voy a poder pagar a los factores de producción si es que ellos son capaces de generar valor agregado respecto a las materias primas que utilizamos. Si yo elaboro tortas y gasto 300 en materias primas y vendo las tortas exactamente a 300, ¿cómo hago para pagarle al trabajador que generó la torta? ¿De dónde saco el dinero para mi propio beneficio? ¿Cómo hago para pagar un alquiler? ¿Cómo hago para pagar el costo del bien de capital que estoy utilizando? Estoy hablando de los 4 factores que uno toma como factores de producción. El trabajador también va a cobrar un sueldo, pero siempre y cuando que haya valor agregado, si no, no puedo hacer magia. ¿De dónde genero ese plus para poder pagarle a él? Ahí vendrá la versión marxista de la economía, donde dicen justamente ese plus se llama plusvalía, plusvalor, y es lo que genera el trabajador a partir de combinar su esfuerzo con todos los bienes de capital, y es justamente una apropiación del dueño del capital sobre el plusvalor del trabajador. Eso que se queda, le paga un salario y se queda con lo que llaman la plusvalía. Realmente en términos marxistas sería la plusvalía. Entonces se paga el salario más bajo posible desde el punto de vista marxista y todo el resto es el plusvalor que se lo queda el empresario. Desde el punto de vista de hasta años más atrás, todavía, ojo, en algunas partes del mundo, como por ejemplo en la propia Argentina durante el siglo XIX, existía la esclavitud, que sería
directamente tomar todo el plusvalor que podía obtener de una persona trabajando para mí, sin pagarle directamente un salario, sino que estaba obligado a trabajar por mí, por medio seguramente de una actividad coercitiva. Lo que se entiende es que más allá de mi visión marxista o mi visión capitalista, es imposible poder gastar en factores de producción, retribuir a esos factores de producción, si no es que hay una generación de valor agregado entre las materias primas que uno utiliza para producir un bien y la valoración del bien, llevándolo a un precio de mercado que uno puede cobrar por ese bien o servicio, en un mercado en el cual se lo comercialice. Si yo puedo vender a 10 algo que me costó 6 de materias primas, me quedan 4 para pagar al trabajo, al capital, a la tierra y al empresariado. El producto de la economía entonces es diferente a la producción y habrá distintas maneras de poder medir el producto, sobre todo por las formas en las cuales, o mejor dicho, las fuentes de información a las cuales pueda acceder para hacer esa medición. Pero antes de entrar en esos detalles, voy a avanzar un poquitito más en lo que es la explicación en sí de la cuenta de producto ingreso. Y en esa explicación de esa cuenta de producto ingreso, lo que tengo que hacer una diferenciación importante es que voy a estar midiendo a valores corrientes seguramente, precios y cantidades para tener esa suma del valor de mercado de los bienes y servicios finales, pero esa suma nada más de bienes finales por precio y cantidad de cada año me va a llevar a alguna posibilidad de error en la interpretación de los resultados que obtenga. Realmente el producto es medido no haciendo cambiar los precios de año a año, sino solo las cantidades. Y lo que se hace es hacer una medición a valores constantes, como tienen escrito acá en la slide. Fíjense que dice, en ella se presentan las mediciones a valores constantes y corrientes de los conceptos básicos de producto y producción de la economía. Uno diría, ¿qué quiero decir con eso? Cuando hablo de valores corrientes, estoy diciendo que esa suma de valor del mercado de los bienes y servicios finales generados en la economía, si hablo del producto, va a ser tomando precios y cantidades del año corriente. Ejemplo, ahora serían del año 2020. Precios y cantidades, año 2020. Y la pregunta sería, si hay un cambio de este valor respecto del año pasado, ¿por qué se va a deber? Y me van a decir, tanto porque cambien las cantidades como porque cambien los precios. Entonces, ¿no sería mejor, para entender si nos está yendo mejor o peor, poder sacar ese plus de cambio que me dan los precios? Porque además este es un año muy particular, los precios están desvirtuados, incluso por necesidades de algunos de liquidar stock, precios fijados, etcétera. ¿Por qué no vamos a ver si estamos mejor o peor, a ver si la torta es más grande o más chica? Entonces tomemos los precios de un año base, en nuestro caso hoy es el año 2004, un año que debería ser un año reciente, aunque 2004 implicó un cambio importante del año base 92 que se seguía antes, un año reciente, un año normal, donde los precios relativos a los bienes serían los acordes a una situación estructuralmente estable de la economía. Seguramente el 2004 está desfasado, pero solamente fue incorporado hace unos años atrás. Antes realmente estábamos todavía con con los precios años base 92, en donde, por ejemplo, no existían los celulares al nivel de lo que existen ahora, además no existían los celulares. La conexión por internet que se consideraba en ese momento, creo que si había en el año 92 era una conexión muy precaria. Estoy pensando si es que no había conexión a internet en el año 92, imagínense hoy la presencia de internet y todos los distintos servicios que existen, entonces es imposible usar un año base tan bajo, tan alejado, por eso el año 2004 fue un buen cambio. Seguramente nuevamente va a ser modificado sobre un año estable, reciente,
cuando pasen un par de años más, 3, 4 años más, quizás sea el año 2021, el 2022, no va a ser el año 2020, un año para tomar como año base. Entonces uno toma los años estables, recientes, como referencia de precios, y lo único que cambia son las cantidades. Que tienen las mediciones a valores constantes, que en serio muestran que si el producto sube o baja, es porque subieron o bajaron las cantidades, y no porque subieron o bajaron los precios. ¿Sí? Sirve para esa comparación y saber si la economía efectivamente está creciendo. Cuando sube el producto es que la economía está creciendo. Cuando baja el producto es que estamos en una situación de decrecimiento de la actividad económica, o también llamada recesión. Respecto al producto, realmente aprovecho a graficarlo acá. Lo que uno describe es que hay un comportamiento que sería cíclico. Muchas veces más la teoría de Marx es tratando de explicar este comportamiento a lo largo del tiempo de la actividad económica. Si uno pusiera acá tiempo y acá pone PBI o actividad como ingreso, la verdad es que va a encontrarse que lo que explica Marx es que la actividad económica tiende a crecer, a llegar a un máximo y luego comienza a descender, llega a un mínimo, luego comienza a ascender, y eso se llama ciclo económico del capitalismo, donde la variable dinámica de ese ciclo económico es la inversión. No el consumo, que es lo cual había hablado un ratito antes, sino la inversión. La verdadera variable dinámica del capitalismo es la inversión. Entonces, un país en donde la inversión baja mucho por problemas de expectativas, por, ojo, razones propias o por el resto del mundo, la verdad es que se asegura que la gente va a consumir más o menos lo mismo, basado en expectativas o no, habrá un diferencial, pero la realidad es que esta caída tiene que ver sobre todo con una situación de negocios que no es favorable. Ahora, cuando llega a un piso, dice, ¿y cuándo se revierte esto? Cuando los activos son tan baratos, es una gran oportunidad el poder adquirirlos. Cuando las perspectivas hacia el futuro comienzan a ser positivas, va a haber alguien que va a invertir. Y luego vendrá otro, y luego vendrá otro. Y cuando todos comiencen de a poco a invertir, los activos van a empezar a subir valor y va a ser como la profecía autocumplida. Y la inversión se va a intensificar y también va a mejorar el consumo y la economía comenzará. Primero realmente se lo llama recuperación. Y cuando recién llego al nivel de actividad económica que había perdido, ahí empiezo a hablar realmente de crecimiento. Si lo llevamos a conceptos de microeconomía, es como si tengo una frontera de posibilidades de producción que se me ha contraído porque perdí actividad, me contraje así, volver hasta acá no significa crecer, es recuperar lo que perdí. Y luego, sí, expandir la frontera es crecimiento económico. Cuando nuestro ministro de Economía habla de que el año que viene vamos a crecer el 5,5%, y uno mismo hasta lo puede decir por un modismo para repetir lo que dijeron, la verdad es que técnicamente sería un error. Nosotros el año que viene vamos a recuperar parte de la actividad económica que hemos perdido este año. Y si venimos de no crecer desde el año 2011 a esta parte y continuamente ir perdiendo actividad económica o mantenernos estables, algún año recuperarnos como el año 2017, la realidad es que si estuvimos acá y nos fuimos moviendo continuamente hacia atrás y ahora vamos a recuperar este pedacito, estamos no creciendo, sino recuperando algo de todo lo perdido durante los tiempos de los últimos 9 años en la economía argentina. Solo que en un año electoral y todo se va a vender como que Argentina está creciendo el 5,5%, se va a repetir en los medios. Uno descuidado, todo así, sí, vamos a crecer el año que viene. La verdad es que, para no explicar, pero no es crecimiento, sino nada más que recuperación, puede interesar a otros economistas que lo escuchan o a alguien técnico que lo escuche. El grueso va a decir, ah, bueno, y ahora estamos creciendo porque tuvo éxito tal cosa y tal cosa. La realidad es que si están en un edificio, bajan del 10º piso al primero y suben al tercero, ahora todavía están 7 pisos abajo de donde habían partido. Ahora, si quieren decir que crecieron porque se movieron del 1 al 3, y si la verdad es que subieron 2 pisos. Si me quedo con esa foto, subí 2 pisos.
Si veo el conjunto, bajé 7 pisos. Pero bueno, es la diferencia dentro del ciclo de recuperarse a lo que es efectivamente pasar a crecer en términos económicos. Volviendo a las slides y siguiendo un orden, que quiero pasar, a que la próxima está justamente la diferencia entre lo que es producto y producción, que había explicado antes, que había hecho sin esta slide, acá lo tienen explicado a grandes rasgos. No dejen de leer la bibliografía, hice la prueba el otro día, preguntar cosas que están en bibliografía, y entiendo que no han leído, no se guíen solo con los PowerPoints o las clases, sino que tienen bibliografía para leer, sobre todo pensando en un final. Cuando veo cómo calcular el producto, ya entendí que el producto es diferente a la producción, ya entendí que solamente con generación de valor agregado le puedo parar los factores, o sea, que entendí que aparece el concepto de valor agregado, que hay bienes intermedios, que hay una diferencia entre producción y producto, y eso me lleva al primer método de cálculo del producto, el método del valor agregado. Tomar el valor bruto de producción como resultado de el valor bruto de producción como resultado de las materias primas más el valor agregado que se generó. Si son todos sectores industriales, si sé que tiro arena y alguna otra materia prima y genero cemento, bueno, entonces o lo que sea, bueno, está bien, generé el cemento y lo puedo medir de esa manera. Y la diferencia va a ser el valor agregado si una cosa vale 100 y la otra valía 50, 50 fue el valor agregado. Con el trigo, la harina y la torta también perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esta clase? ¿Dónde está el valor agregado? ¿Qué pasa con un juez, o un policía, o un médico en un hospital? ¿Cómo sé dónde está el valor agregado? Entonces va a haber otra forma de complementar para aquellos sectores en donde no es fácil la medición del valor agregado. Vuelvo a repetir, si tomo plástico, lo paso por una inyectora, hay una matriz y genero un caño de plástico, y el plástico valía 10, y el caño vale 50, 40 fue el valor agregado, le pago al de la inyectora, pago el factor capital, pago al trabajador, me quedo como beneficio quizás con 20, está bien, entiendo, todo bien, pero es una actividad industrial. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué pasa con el sueldo del bombero que ayer fue a Sargento Cabral 500 y apagó un incendio, estaba en la capital? Con el médico que nos va a atender si nos infectamos coronavirus. ¿Dónde está el valor agregado en eso? Con el técnico del CEMAR que todos los días está midiendo a ver si la gente dio positivo o no. O con el sueldo de Hafkin. ¿Dónde está el valor agregado? Entonces, para los casos de los servicios, para los casos del sector público, lo que se usa es un método que es complementario. El de valor agregado, perfecto para actividad industrial, les vuelvo a decirlo. Para las actividades de servicios, para el sector público, lo que me encuentro es que voy a seguir el principio de que cada uno va a cobrar según el valor agregado que haya generado. O por lo menos va a mantenerse en un puesto si piensa que le están pagando justamente por su valor agregado. Si yo estuviera disconforme con lo que cobra en la facultad por dar esta clase, el año que viene no me van a dar esta clase. Yo pensaría que me están pagando de menos y no consigo una mejora, o aparecerá alguien, porque ellos están vinculados en un mercado, que dirá, no, no te pueden pagar esto, tenés que cobrar esto y por lo tanto ven a trabajar con nosotros. O sea, es difícil que alguien se quede trabajando en un lugar si piensa que le pagan poco. Entonces, en los servicios, si el policía cobra tanto y sigue trabajando de policía, porque pensará que le están pagando eso por su valor agregado y es lo que corresponde. Entonces debería pensar que si una persona da una clase y cobra tanto por una clase y se queda haciéndolo a lo largo del tiempo porque piensa que eso es así, por más que él piensa, como se dice que el argentino hay que, ¿cómo es? Comprarlo por su precio y venderlo por lo que él dice que vale. La realidad es que si yo me quedo haciendo una actividad y aunque digan no me están pagando bien, no tengo otra cosa para hacer y quizás valgo eso. ¿Se entiende? Entonces, allá en los disputas salariales, esto y otro, porque uno ve manifestaciones de gente diciendo, páguenme más por esto, y bueno, hace otras cosas si no te sirve lo que pagan, lo que pagan. Si querés trabajar de tal actividad y se paga eso, vos ya sabías que se pagaba de esa manera. Y quizás es lo que vos podés hacer. Entonces, el trabajador, por la cantidad de horas,
daría el salario que se paga por el valor agregado que hace ese trabajador. Vuelvo a repetir, no creo que ustedes se queden en su vida trabajando en un lugar mal pago de irse a trabajar por algo mejor pago. Resultado, ahí tiene la lógica del valor agregado. El factor capital continuamente está buscando una retroalimentación de nuevas tasas de interés para ir posicionándose, o sea que no pienso que el capital se va a quedar poniendo plata en un lugar. La tierra es lo mismo, al alquiler, bueno, no alquilaré más a esa persona o esa empresa o bajo esas condiciones, cuando vence el alquiler, alquilaré más. Un empresario continuamente está buscando maximizar beneficios. Resultado, puedo pensar que el ingreso es la sumatoria del valor agregado generado, aunque no pueda medir exactamente el valor agregado, sino que el ingreso es una representación del valor agregado con los factores de producción. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de poner tierra en alquiler para arrendamientos agropecuarios o propiedades en alquiler? Lo que cobra el propietario de esa tierra por tenerlo en alquiler. ¿Cuál es el valor agregado por el capital en juego en una actividad productiva? La tasa de interés que gana, o sea, la rentabilidad sería. ¿Y el beneficio empresario? Por dirigir una actividad, por idear y poner en funcionamiento un conjunto de factores para realizar cierta actividad. Justamente, el beneficio es lo que va a percibir. Si lo hace bien y genera valor agregado, solamente va a ganar un montón de plata. Si genera una actividad mediocre, no ganará tanta plata, y si hace muy mal las cosas, aunque junte factores de producción, va a perder plata hasta que no pueda seguir manteniendo esa actividad perdiendo dinero. Y el trabajador, salvo que piense que existe todavía la esclavitud, si una persona no está conforme en un puesto de trabajo, existe un mundo entero donde puede ir a trabajar. Entonces renuncia, se va a otro lugar y se terminó. Y va por más salario donde supuestamente le compensen más su valor agregado. Resultado, este método de ingreso es un buen ingreso, un buen método complementario para saber cuál es el valor agregado que genera cada uno. Eso quiere decir que Hafkin genera valor agregado el sueldo que cobra. Ese es el resumen. ¿Sí? O un concejal cobra de sueldo aquello que representa su valor agregado. Otra cosa es que la sociedad le esté pagando demasiado o poco a cada uno que cumple esa función. Eso ya será algo en lo cual no me puedo meter. Pero bueno, resulta que hay actividades entonces que son industriales, que es fácil o que puede determinar esto de alguna manera. Hay otras de las cuales puedo saber cuál es el valor agregado. Entonces digo, Consejo Deliberante de Rosario tiene un presupuesto de 800 millones de pesos. Perfecto. El valor agregado del Consejo, de esa casita que está ahí en 1 de Mayo en Córdoba, es 800 millones de pesos. Perfecto. El municipio gasta 40.000 millones de pesos. Sé que el valor agregado de todo el sector público de Rosario es esa plata. Veré cuánto es de sueldos, esas 12.000 personas que trabajan para el Estado municipal generan valor agregado toda la suma de sus sueldos. Bien. ¿Y qué pasa con la persona que vende productos en Oroño y Santa Fe todas las tardes, rosquitas, esto y otro? ¿Genera valor agregado? Pero la verdad es que no está. Es una actividad industrial que pueda determinar fácilmente como la actividad de, no sé, de Hacienda. No está su ingreso declarado en un lugar, pero sin embargo esa persona con esa actividad y otras que realizará puede pagarse un alquiler, puede mandar a un hijo a un colegio, puede pagarse el celular. Entonces, no tengo efectivamente una referencia de todo lo que ocurre con una persona con ese tipo de actividad que tiene una particularidad, que es en negro. Y se calcula, pero nadie puede saberlo porque es justamente en negro, un 40%, he escuchado números mayores como un 50%, antes siempre se hablaba de un 30%, pero ahora ese porcentaje está aumentando, entre un 40% mínimo y un poco más de la actividad económica en Argentina, hoy es en negro. ¿Qué significa? No está declarada frente a la FIP, no hay registro de ella. No hay registro hasta ahí, porque hay algo muy simple. Yo puedo tener declarado una actividad y pagar tributos muy pequeños por esa actividad porque estoy subfacturado. Supongamos que fuera así. Significa no estoy facturando total de mis ingresos. Pero ¿dónde va a quedar evidenciado mi verdadero ingreso? Si ustedes trabajaran en bancos, en áreas comerciales, encontrarían que hay mucho de venta en base a presunción de ingresos, a ingresos declarados y no ingresos realmente demostrados.
Ejemplo, tienen una actividad comercial en negro, una producción. El otro día hablaba con un par de ustedes que me decían de una elaboración de producto hecho en Funes y que era totalmente en negro. Ahora, si ganaron plata con eso, pudieron haber comprado nuevos bienes de capital, que creo que es lo que me comentaban que habían hecho. Perfecto. Invirtieron, y compré bienes de capital en base a una actividad totalmente en negro. Resultado, la evidencia de que algo hicieron, de que algo les generó, por si no, no hubiesen hecho, hubiesen tomado esa decisión, es que pudieron invertir. Entonces, una persona que se dedica a, no sé, ¿qué puede ser? Doy a institutos, al llevarlo a lo que es educación, que es lo que estamos acá. Hay institutos que se ocupan, o se ocupaban, porque creo que desaparecieron, de dar clases a alumnos para prepararlos para materias. Me acuerdo dando clases de la UNR, enfrente teníamos en Calle Oroño institutos instalados, casas instaladas, donde se daban en paralelo las materias de la propia la macroeconomía, y había otros que daban la materia y ahí buscaban los exámenes, venían gente a rendir todo para hacer exámenes y poder preparar alumnos para otras mesas de exámenes con exámenes que se habían tomado. Perfecto. Esa gente trabajaba en negro. Quizás era un monotributista, no sé si estaban habilitados o no sus institutos, pero le cobraban a cada alumno a valor de hoy no sé cuánto, pero le cobraban por prepararse para las clases. Habían invertido y el reflejo de que plata se movía es que se podía alquilar una casa de 2 pisos frente a la facultad, o departamentos cercanos, o casas a la vuelta, o lo que sea. La inversión de esa gente que operaba en negro era un reflejo de su movimiento económico, aunque no esté declarado. Por otro lado, podría encontrarme con el consumo. Puede ser que una persona no tiene declarado ingresos, pero justamente tiene un auto y paga un seguro, o tiene varios vehículos, tiene celulares, tiene cuotas de nube, tiene consumo de tarjetas de crédito. Entonces, esa persona quizás no ve en lo que invierte, pero tiene consumo. En definitiva, el gasto que uno realiza es un reflejo del ingreso que uno tiene. Puede ser que tenga ingreso y que no gaste tanto, o no quede reflejado el gasto porque también sea negro. ¿Qué es lo que se trata de hacer realmente? Tratar de medir, por un lado, el valor agregado, no lo puedo medir. El ingreso se me escapa. Bueno, tratemos de medir el gasto de esa parte de la economía que está también en negro. Iba a decir, pero el kiosquito en Avenida Lagos al 6000 tampoco cobra en blanco. La panadería de la esquina de Arijón y Obvios Lagos te da una factura y loco. Pero resulta que queda registrada su compra al proveedor, o el proveedor le termina vendiendo la harina, el molino en blanco a el que le vende la harina para que haga la factura. Entonces, en algún punto, algunos de los gastos en la cadena de producción queda reflejado y va a quedar mucho de estimación, es llegar a tratar de estimar el verdadero consumo que se ha desarrollado. El problema es cuando es toda la economía en negro. Si ya el harinero termina vendiendo en negro al molino y del molino sigue toda su cadena en negro, es toda una economía en negro, y eso sí se acerca a algunos sectores de la economía argentina. Si se puede presumir ingresos en base a consumo o inversiones en base a ingresos o utilidades retenidas, puedo llegar a un nivel de gasto que debería equiparar al total del ingreso, y este estaría reflejando el valor agregado que se ha, el valor agregado que se ha generado en esta economía. Lo que quiero decir es que el valor agregado en su sumatoria, numéricamente, pero no conceptualmente, por eso se habla de coincidencia, no de igualdad, coincidiría con el ingreso y va a tener una coincidencia, no una igualdad, con lo que sería el gasto. Y serían las 3 facetas por las cuales ver, cada una como un método diferente, los métodos de cálculo del producto de una economía, o sumando los valores agregados, sumando todos los ingresos, o sumando todos los gastos. Los 3
y darían una identidad contable. Son todos idénticos en términos numéricos y estarían todos medidos de forma perfecta. Ahora, conceptualmente, cada uno es una cosa es un valor agregado, otra cosa es un ingreso, otra cosa es un gasto. Pero suponemos que el ingreso va a seguir para financiar gastos, sino para qué vamos a tener ingreso. Y si uno me dice, no, pero el ingreso puede ser consumo o ahorro, pero el ahorro va a financiar la inversión. El resultado, el consumo más la inversión sería el gasto, siempre y cuando estemos trabajando con el sector privado de la economía. Preguntas hasta acá, tengo 16 alumnos, estoy hablando hace más de 40 minutos. Pregunto si hay alguna pregunta, dificultad o alguna acotación que quieran realizar. ¿Ninguna? Bien. Entonces sigo para complementar este tema y voy a entrar en unas particularidades. Recién termino de explicar los métodos de cálculo del producto. Ya vimos que es el producto, producción. Ahora vamos a explicar un poquito del por qué hablamos de PBI, porque uno dice el producto, pero después terminamos hablando del Producto Bruto Interno. Entonces entraríamos las denominaciones en sí de este producto. Y uno diría, fíjense que yo hablé de PBI ya varias veces, pero aparece un segundo nombre y es Producto Bruto, o sea, PB o Producto Neto. ¿Y cuál sería la diferencia? Nosotros siempre hablamos del Producto Bruto, no del neto. El Producto Bruto tiene una particularidad. Cuando dije recién, para el método del gasto puede ser el consumo o la inversión, ahora me voy a meter un detalle en qué inversión estamos incluyendo. Ahí vamos a estar hablando de la inversión bruta. Después hablaré si es interno o no, pero la inversión bruta. ¿Qué es la inversión bruta? Todo el gasto que se ha realizado en bien de capital durante el periodo de tiempo. Eso incluye también a lo que el stock de bienes que se produjeron y no se han comercializado. Eso se llama variación de existencia. Si es positivo es porque se produjeron bienes por 100 y se consumieron 99. Esa diferencia fue producida, se generó valor agregado, se la mete al lado del gasto como inversión en existencias. Explicado eso, que no es a lo que iba, pero para explicarlo bien técnicamente, aparece un tema, el porqué del bruto. La verdad es que si ustedes usan las computadoras que están usando ahora, las tablets, el celular, no sé qué estarán usando para seguir la clase, se van a encontrar que cada día que la usan la han deteriorado un poquitito. Así, no, pero lo mío es perfecto, todo. Sí, los componentes electrónicos que están utilizando, el de la propia computadora que están utilizando, va a estar un poquito más deteriorado por haber estado usándolo. No ha de eterno en lo que son bienes de uso, sino que todo tiene una depreciación. Más o menos piensen que Argentina debería gastar un 15% de su ingreso total, o sea, de su producto, nada más que para cubrir bienes que se deterioran en el propio uso productivo. Se lo llevo a algo más simple. Si ustedes tuvieran una máquina de herramienta para producir bienes de madera o una lijadora de banco, se encontrarían que deberían gastar, depende del uso intensivo que hagan o no, todas las semanas o cada 2 semanas o una vez por mes en la lija que se estaría desplazando en forma continua cada vez que aprenden el aparatito para lijar la máquina. Si tuvieran una sierra, se encontrarían que la hoja de sierra tienen que cambiarla después de tantas horas de uso porque se les va a romper directamente. ¿Y eso sería la depreciación? Sí. Dejarían de tener una lijadora de banco porque les cambien y gasten 1.000 pesos en una nueva hoja que sería lo que la lija que se está desplazando. Te gastan en una nueva hoja de sierra porque se les rompió y gastaron 500 pesos. ¿Dejan de tener una sola sierra funcionando? No, siguen teniendo el mismo stock de capital, solo que si no gastaban en esos bienes de capital que hacen al propio bien de capital, o sea, a ese bien de uso, se quedaban sin sierra o sin lijadora. Es como si se les pinchara la rueda de un auto y dijeran, no reparó la rueda. Bueno, te quedaste sin auto entonces. Entonces, comprar una nueva rueda de repuesto porque ya tuviste que cambiar un par de veces las ruedas, bueno, y ya tenés una rueda lisa, lo que sea, ya terminó su vida útil, llamémoslo. No significa que tengas
más autos funcionando, sino que descartaste la que está deteriorada y te compraste una nueva rueda para que el auto siga funcionando o tener una de repuesto que sería lógico que tengas dentro del auto, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, hay bienes como una computadora que si se me rompe lo tengo que reponer, pero sigo teniendo una computadora. No es que tengo dos, ¿sí? Ahora, si me compro una de más, ahí sí, o sea, invierto, digo, no, tengo que realizar muchas cosas con esto de la pandemia, la cuarentena, el trabajar más en casa y todo, me armo una nueva oficina, bueno, me compro más computadoras. Ahí sí hice, lo que sería, quiero marcarlo, un incremento en stock de capital, inversión neta fija, aumenté mi stock de capital. De hecho, aumenté el stock de capital y su echada, puedo hacer un depósito, que sea. Ahora, que reparo las paredes, están detectadas, o hago una red de baño porque está filtrando agua, lo único que hice es una inversión de depreciación. Si no lo hago nunca al baño, no lo puedo usar. Estoy usando la lógica, ¿no? Entonces, no es lo mismo gastar para cubrir lo que se deteriora en el proceso productivo que gastar para mejorar, hacer un baño nuevo en la casa. ¿Sí? ¿Entienden esa diferencia? Eso es, si yo nada más considero la inversión que corresponde a un incremento neto en el stock de capital, aumentar la cantidad de baños en la casa, los metros cuadrados, la cantidad de computadoras o las cantidades de sierras, entonces estoy hablando de la inversión neta. Cuando yo incluyo el gasto destinado a cubrir el deterioro de los bienes de capital durante el periodo, estoy hablando de la inversión bruta. La inversión bruta, entonces, menos la depreciación, me da la inversión neta. ¿Se entendió esa diferencia? Entonces, si yo estoy hablando del producto bruto, es porque estoy sumando el consumo más la inversión bruta. Acá está. El producto bruto sería el consumo más la inversión bruta. A ese producto bruto le resto la depreciación y me quedo con el producto neto de la economía. Para ver que todas las mediciones que siempre andan dando vuelta, todas hablan del producto bruto, no del producto neto. Para poder quitar la depreciación, y ahí vamos a los primeros esquemas integrantes que expliqué, debo conocer cuál es el stock de capital. Si no sé el stock de capital, no sé cuánto se depreció. Hay estimaciones que hablan de que necesitamos, porque es una lógica internacional, más o menos un cero de los bienes de capital se deterioran por el uso, por la obsolescencia, por lo que corresponda, pero terminó su vida útil, quiero decir, por cuestiones comerciales, técnicos, económicas, terminan las vidas útiles de los bienes de uso. Resultado, no tiene que caerse me a pedazo la ropa para dejar de tenerla. Ahora, si me compro más pantalones, pero descarto dos, la verdad es que me quedé con, no sé, con la cantidad que compré, menos los dos, al stock inicial. Entonces, ahí tengo una diferencia entre producto neto y producto bruto. Y ahora vendría otra diferencia, que sería la de diferenciar entre el producto bruto o neto a precio de mercado o a costo de factores. Cuando vean las estadísticas íntegras, que es lo que van a tener que hacer como actividad asincrónica, buscar este archivito de producto, se van a encontrar que le va a hablar a costos de factores o a precio de mercado. ¿Qué tiene de diferencia los precios de mercado y los costos de factores? Lo que ven en la slide. Si yo tomo el precio de mercado de un medicamento, voy a comprar un medicamento a una farmacia, quizás me encuentre que ese precio de mercado que pago es menor que lo que realmente salió el medicamento, porque lo está subsidiando el Estado. Hoy me llegó, creo que la guardé acá porque estaba en la puerta, la boleta de gas, de acá de Litoral Gas. Si hoy uno está pagando un cierto monto de gas y no el que efectivamente debería estar pagando, es porque hay un subsidio por detrás del Estado. Los precios que nosotros pagamos en el mercado pueden estar tirados hacia abajo. ¿Dónde sucede haber algo más común todavía? El transporte urbano de pasajeros. El público paga un pasaje que es menor a lo que efectivamente cuesta ese servicio y lo que debería pagar por el boleto. ¿Hoy cuánto sale un boleto de colectivo? ¿40 pesos? ¿Saldrá 30 y pico de pesos? ¿Alguno me puede decir?
hace tanto Yo no sé. tiempo. Pero saldrá 40 pesos más o menos. Imagínense, con esto de la pandemia no podemos tomarlo, y la verdad es que hace bastante. Pero póngale que sale 40 pesos. 40 pesos en dólares significaría en este momento, más allá del blue a 200, 190, lo que sea, nada más tomándolo con el dólar solidario serían 30 centavos de dólar. En cualquier lugar, por lo menos vale medio dólar o $1 el boleto colectivo. O sea, estamos hablando de que la persona hoy que toma un colectivo en Rosario está teniendo un subsidio por lo menos de un 40% del valor del mismo. ¿Mm? ¿Quién pone ese dinero? El Estado. Entonces acá digo, hay una diferencia entre el precio de mercado y lo que costaba en términos de factores de producción que fueron utilizados para generar ese bien. Los subsidios van a estar tirando hacia abajo el precio de productos. Ahora, va a haber impuestos indirectos como el IVA que los van a tirar hacia arriba. Entonces yo en el precio de mercado, si el producto no está subsidiado, seguramente voy a pagar más que lo que hubiese salido a costo de factores, porque los productos, cuando yo los compro con IVA, impuesto indirecto. Entonces algo que debería pagar a 10, lo pago a 12,10, ¿por qué? Porque tiene el IVA. ¿Mm? Cuando olvidamos los productos, esto bien, acá hablamos de impuestos indirectos directamente, pero de golpe uno paga la nafta a 75 pesos el litro de nafta y tenemos, está bien que hay ahí hasta impuestos que serían directos, pero estoy hablando de impuestos directos es ganancias, allá de esos impuestos especiales en esos productos, 50% del precio de nafta es impuestos que tiene puesto el producto. Entonces el precio de mercado es muy diferente al de costos factores por los impuestos que tienen los productos en forma indirecta, hablando del IVA, puede haber algún impuesto especial que tiran hacia arriba los precios respecto a lo que sean los costos de factores. Cuando uno habla de valor agregado, está metido por acá, lo que es el de costo en ese sentido, que es en que corto el celular. Entonces, cuando uno dice cuánto es efectivamente el producto de la economía, midiéndolo por el PBI a precios de mercado, ojo, que está incluyendo toda la distorsión que generan sobre los precios la existencia de los impuestos indirectos, como el IVA, y los subsidios, que tiran para abajo algo que en términos de valor agregado era más alto porque su precio, de acuerdo al costo de factores, está reflejando realmente qué cosa, el valor agregado. Entonces, si quiero conocer el verdadero valor agregado de la economía, me voy al PBI a costo de factores, no al distorsionado por los impuestos indirectos y los subsidios, ¿sí? Sí que parece medio técnico, pero es para poder entender mejor las variables. Entonces, si me dicen el PBI a precio de mercado subió tanto, ojo que me están diciendo un número distorsionado por precios que están tirados hacia arriba por el IVA y tirados hacia abajo por los subsidios, ¿sí? El último detalle que les voy a explicar dentro de esta seguidilla de explicaciones técnicas, que creo que no está en la slide, está en la anterior, lo pasé de largo, es este. Hablamos del Producto Bruto Interno, había explicado producto, bruto, me fui a si es precio de mercado o costo de factores y me había pasado la diferencia entre que hable de interno, que es lo que hablamos generalmente, y nacional, donde abriendo un libro de Samuelson les va a hablar del Producto Bruto Nacional, le va a decir, este hombre me estuvo hablando del Producto Bruto Interno, que es lo que usamos realmente nosotros, y no me habló del Producto Nacional, y yo leo en el libro que me habla del Producto Nacional. ¿De qué se trata esto? Bueno, de lo que trata es de que en las economías abiertas yo tengo bienes y servicios finales medidos por independencia de quién es el que generó ese valor agregado. Y puede ser que ese que generó el valor agregado sea un residente o no de la economía. Entonces acá va a haber un problema. Imagínense que en nuestra economía tengamos a medio millón, un millón y medio de extranjeros. No sé el número porque está bien medido. Pero sabemos que tenemos gente de muchas nacionalidades que están trabajando dentro de nuestra economía. Sabemos también que tenemos mucho de territorio que son propiedad de extranjeros, así como también tenemos mucho de capital extranjero en nuestra economía. O sea, tenemos mucho de producción, estamos hablando de tierra, de capital, de mano de obra,
que es de extranjeros, que son extranjeros que están dentro de nuestra economía. La esencia de que sean residentes de otra economía, que sean extranjeros, hay una diferencia entre residencia y... Pero acá lo estamos tomando como cuenta de producto, no voy a ser tan estricto. Es que una persona extranjera que opera en nuestra economía realizando actividades productivas, en un punto puede ser que ese factor de producción, que es mano de obra, o capital, o tierra, quiera retribuir a alguien en el exterior. Es más fácil pensarlo en términos de la tierra y el factor capital. En un punto, la renta va a ir a su lugar de origen, del capital. En un momento, el alquiler, quiero decir la renta, va a ser transferido al propietario. Pónganle que alguien argentino, nacional argentina, vive en Uruguay y tiene propiedades en Argentina, campos, y los arrienda. Tiene 500 hectáreas de campo en Galvez, Santa Fe, y las arrienda durante todo el año. Cada tanto la plata, hace una transferencia, mandan la plata en el BROU, el Banco República Unitaria de Uruguay. Ese dinero se pago a un residente extranjero, porque es nacional argentina, pero ya está radicado en Uruguay como residente, a un residente extranjero que tiene propiedad, un factor de producción que es la tierra, en nuestra economía. Eso es lo que va en la cuenta corriente que explicaba al comienzo, que está explicado por... Entonces, ese pago al exterior desde la economía argentina va a ser una salida de capitales para la economía argentina. Que un extranjero trabaje en Argentina y envíe dinero a su economía de origen para ayudar a su familia, sea a Venezuela, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Perú, a donde sea, o a Brasil, si estamos hablando de lugares cercanos, también un ucraniano. La verdad es que implica un flujo de capital que sale de nuestra economía hacia el exterior. Otra vez, son pagos por factores del exterior que operan nuestra economía, o sea, salidas de capitales. Y si hablamos de capital y directamente de salidas de utilidades, de dividendos, de intereses hacia el exterior, es más comprensible todavía que el trabajo de alguien acá y que manda dinero hacia afuera. O sea que entendemos que hay factores extranjeros que operan en nuestra economía. Así como también, ojo, tenemos miles de argentinos que están en el extranjero y que pueden enviar dinero hacia nuestra economía. En el pasado se decía que los mayores inversores en Uruguay un tiempo eran los jugadores de fútbol uruguayos que jugaban en Europa. Hasta conformaron algunos un fondo de inversión para invertir en Uruguay. Obviamente que hay muchos otros capitales que invierten en el rubro inmobiliario, etcétera, dentro de la plaza de Uruguay. Argentina tiene mucho de salida de capitales y poco ingreso de capitales por factores argentinos que están en el exterior. Eso va a llevar a que se calcule, voy a usar este espacio acá arriba, el ingreso neto de los factores del exterior. Como resultado, entre los pagos recibidos, voy a poner PR para no escribir todo, los pagos recibidos por los factores nacionales que operan en el extranjero, menos los, llamemos, para no poner pagos, pagos efectuados, voy a poner, pagos efectuados, enviados, también le podemos pensar así, por los factores extranjeros que están operando en nuestra economía. Nos vamos a encontrar entonces que esto es entrada de plata y esto es salida de plata. Por lo que sabemos, generalmente este neto da valor negativo. Hay mucho más de factores extranjeros que operan en nuestra economía, sean trabajadores de todas las economías regionales de la región que se mudan a Argentina a poder trabajar, sean capitales que nos han financiado, como por ejemplo nuestro déficit de la cuenta corriente, tenemos mucho capital extranjero, no tanto capital argentino en el extranjero, y también directamente tierra de extranjeros en nuestra economía, y aunque los argentinos somos dueños de propiedades en el extranjero y tierras, la verdad es que el argentino no la manda otra vez para Argentina. Entonces, por más de que haya mucha propiedad de argentino en el extranjero, difícilmente el argentino la manda acá. Eso nos lleva a que este neto sea negativo, que nuestro Producto Bruto Interno
sea mayor que el Producto Bruto Nacional. Uno diría, ¿y por qué en los libros de texto se habla del Producto Bruto Nacional? Piensa en Estados Unidos, origen de la bibliografía económica que tomamos en Argentina. Lo que nos vamos a encontrar es que Estados Unidos es la inversa, tiene mucha empresa transnacional originada en Estados Unidos con presencia en muchos países. ¿Sí? Pensemos algo básico, Microsoft, con presencia a nivel mundial en todas nuestras computadoras, a gran parte de nuestras computadoras, cobrando por el uso de distintos productos que ha diseñado y que nosotros utilizamos. Nos suscribimos a tal servicio, tal otro, y lo estamos pagando. Netflix, para ubicarnos en algo que generalmente mucha gente utiliza. Entonces tenemos un montón de empresas extranjeras que nos viven vendiendo servicios desde otras economías, empresas que son transnacionales y que tienen filiales de distintas partes del mundo. Tenemos autos que son todas o por lo menos las fábricas que están en Argentina son todas sucursales o filiales de empresas transnacionales. En un punto cierran balance y envían sus utilidades a sus casas centrales. He trabajado en Banco Internacional, en donde, estoy hablando de los 90, en donde se separa la casa matriz, que en ese caso era Estados Unidos. Entonces, así como un año teníamos el cartelito que decía no tenemos fiesta de fin de año, había la corporación en Rusia, había sido la crisis del vodka y cosas. Entonces, un Citigroup, un Citicorp, de golpe tiene presencia en muchos países del mundo y todos sus sucursales, que son sociedades anónimas de distintos países del mundo, cierran balance y envían su utilidad a la casa matriz. Así opera un banco, pero así opera Ford, o opera General Motors, o opera la marca de autos que ustedes piensen, que creo que, salvo que me esté equivocando, no hay ninguna a nivel nacional, no tenemos una transnacional automotriz que tengamos filiales en el resto del mundo. Lo que tenemos son filiales de empresas transnacionales que operan en Argentina. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la bibliografía que tomamos, generalmente se habla del nacional porque es lo que les interesa, porque el nacional es lo que implica ingreso. ¿Qué termina pasando? Que ese dinero que entra como utilidades va a la economía de origen y se gasta en la economía de origen, se reinvierte en otros lugares quizás. O sea, las utilidades del Santander en Argentina van a ir hacia España y de ahí se reinvertirán quizás, además de pueden ir como dividendos para los accionistas de Santander, quizás se reinviertan en una nuevo que es adquirido o desarrollado en Bielorrusia. Así opera una empresa transnacional. El Producto Bruto Interno nuestro es menor que el Producto Bruto Nacional. Nosotros hablamos del PBI porque tomamos el Producto Bruto, incluyendo las depreciaciones internas, y decimos todo lo que se genera entre las fronteras del país. Con independencia que de golpe tenemos una salida de 5, 7, 10, depende del año, de dinero, estoy hablando de miles de millones de dólares, por la diferencia entre quién es el propietario de los factores de producción y dónde se realiza. Hasta acá llegamos a una explicación bastante desarrollada de lo que sería el producto. Ahora nos correspondería pasar